Edgardo Bermejo ya está aquí para hablarnos de su diáspora cultural y en esta ocasión contarnos la historia de un músico mexicano experto en el género electrónico que se llama Fernando Corona, pero se conoce como Murkoff. Edgardo, bienvenido. Gracias, Gracias Karen. por estar aquí. Sí, la diáspora de esta semana se va a la península ibérica, como lo han dicho. Vamos a hablar de Fernando Corona, Murkoff. Él vive en Barcelona desde 2006, se mudó con su familia. La mayor parte del tiempo en Barcelona, ahora entiendo que vive en Gerona, y pues es uno de los artistas electrónicos más reconocidos en Europa y yo diría a nivel mundial. Fíjate, yo conocí a Fernando en 2005, cuando yo era agregado cultural de México en China. México fue el país invitado de honor al más importante festival de artes escénicas de Pekín, Meet in Beijing se llamaba, y con la colaboración de Damián Romero, que más años después sería el director y fundador del festival MUTEC, organizamos un colectivo de músicos electrónicos al que le llamamos México Sin Fronteras, y entre ellos venía Murkoff. Eso fue en 2005. 3 años después, justo el día que yo llegué a Copenhague, en Dinamarca, como agregado cultural de México nuevamente, de camino del aeropuerto a la ciudad, me encontré con la ciudad llena de pendones del Festival Principal de las Artes de Copenhague, que era inaugurado con un concierto de Murkoff, musicalizando la película silente Metrópolis de Fritz Lang, la alemana. De modo que fíjate tú, teníamos a un artista tijuanense que se formó en su infancia y juventud entre México y Estados Unidos, que reside en Barcelona, musicalizando la película de un director alemán en Dinamarca, lo que nos revela la condición cosmopolita, transfronteriza, multicultural de nuestra comunidad artística mexicana, ¿no? Y bueno, esa es un poco la historia de Murkoff. Aquí estamos viéndolo en su estudio en Gerona, donde trabaja y compone sus piezas. Y a partir de ahí fue que pues, le he seguido la pista. Quisiera hablar un poco más de él. Él, como decía yo, nació en 1970 en Tijuana. Se formó, estudió la secundaria y la prepa en Estados Unidos. También vivió en Ensenada. Y en su juventud, algún día descubrió un órgano electrónico, descubrió la música de Jean-Michel Jarre, del mexicano Jorge Reyes, ensayó en otros géneros, tuvo una banda de rock por ahí de los años 80, principios de los 90, y finalmente en el 99, a partir de su integración a este famoso colectivo de arte y música electrónica llamado Nortec, en el que participan también Bostich, Fusible, Panóptica, a partir de la creación de Nortec, que es, como decía yo, un colectivo que vincula la música con las artes visuales y que le dieron un vuelco a la identidad fronteriza de México al incorporar los ritmos de la tambora norteña, de las bandas norteñas y los ritmos del beat y la música electrónica junto con una propuesta audiovisual, y que Nortec, que combina las palabras norte y tecnología, acabó siendo quizá uno de los más innovadores y más representativos productos culturales de México de los últimos años. Empezaron a girar por todo el mundo, empezaron a representar a México en muy diversos festivales, Nortec estaba literalmente en todas partes, y esto les proyectó internacionalmente, de manera que esto ya fue en la primera década de este siglo, y por ahí del 2002, me parece, un sello británico independiente muy prestigiado para la música electrónica, Leaf Label, publicó su primer disco de Murkoff en Europa llamado Martes. Esto fue en 2002. Sí. Poco después, en 2004 y en 2005, aparecerían su segundo y tercer disco con el mismo sello británico. El segundo de sus discos es Utopía, el tercero Remembranza, y a partir de ahí se dio, digamos, se desencadenó la presencia de Murkoff en la escena electrónica europea, ¿no? Edgardo, a partir de su trabajo que hizo en Nortec, en el que reunió sonidos étnicos con la música electrónica, también Murkoff hace una propuesta a la música electrónica a nivel mundial. ¿Cuál es esta propuesta? Así es. ¿De qué manera agrega estos sonidos diferentes? Claro. Bueno, decía yo pues entonces que a partir de la publicación de estos 3 discos empieza ya una presencia mucho más importante de Murkoff en la escena europea, y decide por lo tanto mudarse a Barcelona porque le resulta más sencillo atender desde ahí todos sus compromisos. Y empieza lo que yo diría
una carrera ascendente, vertiginosa, impresionante. Ha colaborado con compositores como Arvo Pärt, nada menos, con el famoso cuarteto Cronos de Nueva York, con el músico argentino Gustavo Santaolalla, ¿no? Santaolalla, siempre me cuesta trabajo pronunciarlo. Y fue comisionado, entre muchas otras cosas, para producir una pieza sonora para los famosas fuentes de los jardines de Versalles, las famosas llamadas las Versalles Sessions, entre muchas otras cosas que ha hecho él. Digamos que ha intervenido electrónicamente la música de jazz de Miles Davis, hizo la música de la película mexicana Nicotina, ha hecho música para documentales en Europa. Sería imposible aquí en los minutos que tenemos digamos, hacer todo el recuento de sus registros creativos. Lo cierto es que él, Murkoff, un mexicano de Tijuana, un mexicano en muchos sentidos binacional, México-estadounidense, decías, como tú bien señalabas, es un referente de la música electrónica minimalista, la experimentación sonora, la llamada música concreta, la también llamada la micropolifonía, pero también lo combina, lo dialoga con el jazz, con la música barroca, con lo tecno, con el acid house, con la música popular mexicana, hace de todo esto su universo creativo. Y todo esto además, decía yo, en colaboración también con otras disciplinas de las artes, lo que llamaríamos un arte transmedial. Justamente ahora en noviembre regresa a México, está en México presentándose en el Festival MUTEC a finales de noviembre. En esta ocasión presentará una colaboración con el artista visual canadiense Jimmy Lakatos, que él es, entre otras cosas, quien ha hecho trabajos audiovisuales para los espectáculos del Cirque du Soleil de Canadá, de modo que van a presentar una pieza conjunta del artista visual y de Murkoff en MUTEC a finales de noviembre. Habrá que estar muy pendientes. Habrá que estar pendientes, sí. Edgardo. Concluiría rápidamente que Murkoff es alguien que traspasa fronteras. Traspasó la frontera de México y Estados Unidos, la frontera de México y Europa, la frontera entre la música y las artes visuales, entre el arte y las tecnologías. Es, en ese sentido, un auténtico representante de nuestra diáspora cultural. Edgardo, gracias por este tiempo, gracias por acercarnos a este músico del género electrónico que representa a nuestro país en España y en diferentes partes del mundo.